Saludos cordiales y reciban la bienvenida al canal de Historiclases. En esta ocasión, dentro de la serie de temas dedicados a las ciencias sociales y a las humanidades, se expone sobre el poder dentro de los contextos de la política y de la sociedad. El vocablo poder se entiende como la capacidad para influir en el actuar o en el comportamiento de los demás, desde la voluntad de un individuo o de una organización. A su vez, esta influencia busca satisfacer la búsqueda de intereses personales o intereses colectivos. Asimismo, el poder se legitima por medio de la creación de instituciones. En otras palabras, un Estado busca justificarse o legalizarse por medio de organismos públicos para ejercer su influencia o su poder. El poder también se entiende como sinónimo de autoridad, es decir, del ejercicio de un mando o de un mandato por medio del reconocimiento en una escala jerárquica. Antes de proseguir con este tema, se extiende la invitación para suscribirse a este canal. De esta forma, se podrán conocer otros contenidos de Historiclases, así como de estar al pendiente de las actualizaciones o de la subida de nuevos materiales. Asimismo, se puede apoyar al canal con un donativo para seguir creando contenidos. A nivel personal o de los individuos, el poder se ejerce en las relaciones cotidianas. A nivel internacional, el poder se ejerce entre los estados para influir sobre los demás en la búsqueda de sus intereses, aunque a veces esto signifique perjudicar el bienestar de otros países. El ejercicio del poder también se ha estudiado como parte de la filosofía política y de la ciencia política. También se pueden nombrar dos tipos de poder. Por un lado, está el poder coercitivo, el cual consiste en la presión por la fuerza, por medio de mecanismos de represión. Este tipo de poder lo han ejercido los gobiernos históricamente, mediante la implantación de leyes y de castigos si estas leyes no se cumplen. Por otro lado, está el poder persuasivo, el cual consiste en el convencimiento de los individuos para comportarse de cierta manera, o de lo contrario, se sufriría un castigo. A lo largo de la historia, se ha considerado a las religiones como el medio por el cual se ejerce el poder persuasivo entre distintas sociedades, teniendo una estrecha relación con el poder coercitivo de los gobiernos. En tiempos actuales, el poder persuasivo se ejerce principalmente desde los medios de comunicación masiva. Asimismo, el poder se ha estudiado en diferentes épocas como parte de la filosofía política. Por ejemplo, a comienzos del siglo XVI, el funcionario de Florencia, Nicolás Maquiavelo, comenzó a teorizar sobre el poder en su libro El Príncipe, donde consideraba al uso de la fuerza como parte del surgimiento de los estados. También se expone sobre la capacidad de mantener el poder, incluyendo métodos contrarios a la ética o a los principios morales. Maquiavelo finalizó la escritura de su obra El Príncipe
en 1513, aunque el libro se publicó hasta 1532, 5 años después de su muerte. Este texto se considera como una respuesta en contra de la escolástica. Este fue el método para la enseñanza de la filosofía más utilizado en las primeras universidades fundadas durante la Edad Media. Posteriormente, durante el siglo XX, el filósofo francés Michel Foucault también reflexionó sobre el concepto del poder a lo largo de la historia de la humanidad. En sus escritos mencionaba cómo una persona ejerce su poder sobre otra en cada ámbito de la vida cotidiana. Estos ámbitos abarcan desde las relaciones de familia, pasando por los contactos humanos en la escuela o en los centros de trabajo, así como en las relaciones de pareja y hasta en los círculos sociales más cercanos. En ese sentido, las personas se someten a jerarquizaciones y juegos de poder. Así, cada individuo ejerce su poder sobre otro ser, o es influida bajo el poder de otra persona. Del mismo modo, Michel Foucault afirmaba en el surgimiento de instituciones públicas como ejemplos del ejercicio del poder para controlar a la población y así legitimarse por medio de la coerción, es decir, por la fuerza, además de la persuasión o del convencimiento. De esta manera, con el surgimiento de los estados nacionales modernos a partir del siglo XVIII, comienzan a surgir espacios administrados por el Estado como cárceles, escuelas, nosocomios o centros de salud, cuarteles y hospitales psiquiátricos. Todo esto con el propósito de vigilar y de controlar a los individuos, de acuerdo a los deseos o las voluntades de los grupos en el poder. Asimismo, los estados nacionales ejercen su poder mediante elementos como el territorio, para contar con posiciones geográficas estratégicas, por ejemplo, con salidas al mar o a los lagos y ríos navegables, la capacidad de poseer y explotar recursos naturales, tener una población para educar, formar y para dar su vida por la nación, así como sus capacidades económicas y capacidades militares. Estos elementos forman parte del poder coercitivo de las naciones, mientras la diplomacia y la influencia cultural forman parte de su poder persuasivo. Y de esta manera es como se cierra con este tema. Si este material ha sido de tu agrado, te ha parecido útil, interesante e informativo, por favor, no dejes de apretar el botón de me gusta con un pulgar arriba. Se invita a comentar si conoces la obra de otros filósofos y sus teorías acerca del poder. Suscríbete para conocer más contenidos de este canal. Comparte este material para la difusión de la historia, las ciencias sociales, las humanidades y la investigación educativa. Por último, se puede apoyar al canal con un donativo para seguir creando más contenidos y con más variedad de temas. Por su atención prestada, muchas gracias.